Hermanos amados, les quiero compartir un tema de Números capítulo 8 y lo voy a dividir en dos partes. En la primera, a partir del verso 5, dice que Elohim le habla a Moisés y que le dice, verso 6, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. El verso 7 dice, así harás para expiación por ellos, rocías sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Bueno, yo quería saber qué simboliza pasar la navaja sobre todo el cuerpo. Y me fui a analizar la escritura desde el interlineal y donde dice que haga expiación, en el hebreo interlineal dice purificar, que es la palabra taher. Esta palabra significa ser brillante, puro, no adulterado. Y dice que tenemos que purificarnos cada día más. Luego le dice el verso 7, así harás la purificación. O sea, para llegar a ser brillante, puro, no adulterado. Y le dice que rocíe, que es la palabra nasá, chorrear o esparcir esta agua de purificación. Esta purificación o esta agua es mem, y mem pues es agua y sangre. También pues se refiere al Creador, a la sabiduría, a la palabra. Cuando vamos al texto encontramos este mem con una yod de la diestra, de aquel que te purifica, que es la diestra de Elohim, Yeshua. Entonces le dice que haga la purificación de esas aguas, agua, sangre, sobre ellos. Y que con esta agua se pagaría esta culpa, porque aquí es un agua de reconciliación, que es la palabra hebrea yata'a. Y dice que con esta agua se pagaría esta culpa, el pecado, lo que me hace recordar cuando la escritura dice que Isaías vio a Elohim sentado en el trono y que dice que con un carbón que tomaron del altar en fuego, y fuego tiene que ver también con las aguas en fuego, con el espíritu, dice que tocó su boca y fue quitada su culpa. Entonces, ese fuego, ese espíritu, esa agua, mem, que también es sangre, ¿verdad? Se le quita el pecado, la culpa. Está hablando de Yeshua, que es el agua de la reconciliación, que quita el pecado, para dejarnos brillantes y puros, que es taher. Ahora, lo que me llama la atención también, que fue lo que le dije, y quería saber que por qué había que afeitar todo. Pasa una navaja. Otro punto es que en Juan 19:34, del costado de Yeshua salió sangre y agua. Entonces sangre y agua es mem. Esa es la agua del sacrificio, ¿verdad? De la expiación de Yeshua. Quería tocarle ese puntito. Ahora, vamos a ver el afeitado, porque yo le preguntaba a Lava, ¿qué es? ¿Por qué hay que afeitarse? ¿Qué simboliza? Porque vemos también que Pablo se afeitó para hacer una purificación. Entonces vamos a ver qué simboliza. El afeitado es sacrificio y humillación. Eso es lo que simboliza. El acto en sí es de limpieza literal, porque cuando alguien se quita todo el pelo es una limpieza, ya que en el cabello se recoge sucio. Pero, vamos a ver, en Ezequiel, en el capítulo 5, en un tiempo de juicio, se le mandó afeitar la cabeza y la barba a Ezequiel. Y la barba era símbolo de dignidad. Y esto lo que significa es estar dispuestos a sufrir burla, afrenta, deshonra por causa del Eterno. Entonces, en esta limpieza, recuérdense que la limpieza venía por el agua de la purificación, de la expiación, que simboliza Yeshua, pero la otra es renunciar al yo y estar dispuestos a sufrir por servirle a Él.
Entonces, alguien que se le acerca a Elohim, como era un levita, tenía que renunciar a todo y estar dispuesto a soportar para servirle. Por eso también es que en las Escrituras siempre se nos dice que aquel que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución, que Yeshua le dijo, si ustedes lo aborrecen, recuerden que a mí me aborrecieron primero, y donde también nos habla de que su pueblo sería doblemente deshonrado, pero que él daría doble honra. Eso está en Isaías capítulo 61, y que serían ministros de él, o sea, un sacerdocio santo, un linaje escogido. Ahora vamos a ver también porque Job en su dolor también se afeitó su cabeza. En Isaías 7:20, Elohim advierte que los asirios serían como una navaja para afeitar la cabeza y el pelo de los pies, y aún la misma barba le quitaría. Y con esto estaba simbolizando una gran devastación, afrenta o humillación que le vendría a su pueblo. Me llama la atención que en la Segunda Guerra Mundial le afeitaban aún a las mujeres la cabeza como una humillación. Hoy en día esto se hace en las cárceles, pero he visto que solamente se le hace a los hombres. En Isaías 3:16 vemos que hay un juicio contra las hijas de Sión, donde dice que ellas andan todas orgullosas, que andan con un cuello erguido, con ojos desvergonzados. Y en el verso 17 dice, por tanto, Elohim raerá, o sea, va a pasar una navaja, las cabezas de las hijas de Sión, y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. Y dice que quedaría humillada y desamparada y sentada en tierra. Es una humillación hasta el polvo. Es alguien que anda con orgullo y él le dice, te lo voy a quitar todo. O sea, le dice, en lugar de perfume, hediondez. En lugar de un cabello bien arregladito, bien compuesto, cabeza rapada. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio. Tiene que ver con angustia, aflicción. Y dice también quemadura. Y esta quemadura me lleva a este pueblo que sufre persecución al sol, donde dice ya el sol no te hará más daño, yo te voy a llevar a esta fuente de agua de vida, ya no tendrá más hambre, que está por la gran tribulación, donde lavan sus ropas en Apocalipsis 7. Entonces, en vez de hermosura, dice que tendría quemadura. Como que se pusiera negra del sol. O está hablando de un pueblo que está en una persecución, que está padeciendo, porque cuando él llamó a acercarse a él y a humillarse y a entregarse y a soportar, no lo hizo. Por el contrario, se enorgulleció. Por lo que él dice, ok, si no te viniste a humillar delante de mí, renunciando a todo, pues entonces ahora el enemigo te va a humillar. Eso es lo que significa. ¿Para qué? Para que el pueblo entonces le busque. Si hoy estamos dispuestos a humillarnos por completo y renunciar a todo, entonces luego Él nos exaltará, nos va a guardar. Si estamos dispuestos a sufrir todo, burlas, humillación, rechazo, entonces Él nos va a guardar de la hora de la prueba que viene. Por tanto, esto se va a repetir, porque Elohim todo lo anuncia desde el principio. Tenemos que permanecer firmes, de pie, dispuestos a todo por servirle a Él, buscarle de todo corazón, permanecer a su lado. Él nos dará las fuerzas para nosotros aguantar y soportar afrenta, humillación por amor a Él y por amor al prójimo. Porque cuando alguien te ofende y tú te quedas ahí y sigues amándolo a pesar de que te humillen y te afrenten, tú estás mostrando el amor de Yeshua que permanece. Y por último, Daniel capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Muchas bendiciones.